Hola, estimado estudiante, me llamo Ila Abraxan y soy profesor de gramática. Al final de este vídeo podrás comprender los alcances y límites de la gramática, serás capaz de definir los componentes del análisis gramatical y por último podrás describir las unidades gramaticales. Vamos a estudiar los siguientes temas: definición de la gramática, partes de la gramática en el sentido estricto, partes de la gramática en el sentido amplio, relaciones entre gramática y otras disciplinas, descripción de las unidades gramaticales. Primero, como definición de la gramática, resaltamos lo siguiente. La gramática se ocupa del estudio de la estructura de las palabras, de la naturaleza de las relaciones que se establecen entre estas palabras para formar unidades mayores con significado propio. Y en cuanto a las partes de la gramática en el sentido estricto, podemos decir que la morfología se ocupa de la estructura de las palabras y de sus variaciones, es decir, estudia la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Luego, la sintaxis, como segundo componente de la gramática en el sentido estricto, se ocuparía del estudio de las relaciones sintácticas entre las partes de las unidades combinadas. En el sentido amplio, además de la morfología y la sintaxis, la gramática puede integrar también otras disciplinas, tales como la fonética, que describe los sonidos de la lengua. Es la rama que estudia los mecanismos de producción y percepción de los sonidos del habla. La fonología le corresponde a la fonología describir la organización lingüística de los sonidos. En cuanto a las relaciones entre gramática y otras disciplinas, por ejemplo, la gramática y la semántica. Como sabemos, la semántica estudia el significado de las palabras y por tanto no puede ser parte de la gramática. Tampoco la pragmática es parte de ella, en el sentido de que estudia el lenguaje en relación con sus usuarios y con las circunstancias de la comunicación. En cuanto al siguiente componente de la descripción de las unidades gramaticales, vamos a estudiar los tres tipos de unidades: unidades fónicas, de las cuales se ocupan la fonética y la fonología, y las unidades morfológicas, que constituyen el objeto de estudio de la morfología. Hablaremos de los morfemas y de las palabras, y las unidades sintácticas, o sea, las categorías de la lengua, tales como el sustantivo,
adjetivo, verbo, etc. En el plano fónico, lo primero que hay que resaltar es la diferencia entre el sonido y el fonema, que el sonido es una unidad de análisis de la fonética y el fonema es la unidad de análisis de la fonología. La oposición básica entre los sonidos en la lengua española se establece entre las vocales y las consonantes. Primero, las vocales se caracterizan por ser sonidos abiertos. En su pronunciación no se obstaculiza la salida del aire. En cambio, en las consonantes sí existe dicho obstáculo y existe por lo menos un estrechamiento en el aparato fonador. Y para definir un fonema, atendemos a los siguientes rasgos que por eso son pertinentes. Primero, la sonoridad que permite distinguir o poner un fonema sonoro y un fonema sordo. Oralidad, un fonema nasal y otro oral. Lugar de articulación, es decir, si el fonema es dental, labial, velar, palatal, etc. El modo de articulación es cuando distinguimos entre un fonema fricativo y un fonema oclusivo. En el plano morfológico se distingue entre morfología flexiva, que estudia las transformaciones gramaticales de las palabras, y morfología léxica, que estudia o describe la estructura de las palabras y de los mecanismos de su formación. Como observamos, la derivación permite formar palabras a partir de una base léxica a la que se añade un afijo. Así, la forma derivada comentario se crea a partir del verbo comentar. En la composición se unen dos bases léxicas, corta-uñas, afilalápices. En cambio, las formas obtenidas por flexión, canto, cantas, canta, etc., no son sino variantes de una misma unidad léxica, cantar. Son formas de la conjugación. Ahora bien, las palabras canción, cantante constituyen palabras diferentes porque se forman por derivación. Las palabras derivadas constan de una raíz y un afijo. Mientras la raíz aporta información léxica, los afijos nos proporcionan información no forzosamente léxica. Existen tres mecanismos de derivación: la sufijación, la prefijación y la parasíntesis. Así, en la palabra alpino se usa un sufijo. Cuando el afijo es antepuesto a la raíz, se le llama prefijo. Los morfemas antepuestos a la base léxica se denominan prefijos, por ejemplo, inútil y reafirmar. Cuando los dos mecanismos intervienen en la formación de una palabra, hablamos de la parasíntesis, como observamos en
la palabra contrarrelojista, donde contra es un caso de composición y el afijo pospuesto ista es un sufijo derivativo. Desde el punto de vista de las unidades sintácticas es de señalar que en español hay 9 clases sintácticas y son primero el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Estas palabras aportan información gramatical, artículo, pronombre, algunos adverbios, preposiciones, conjunciones. Y el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, como sabemos, proporcionan más bien una información de carácter léxico. Otra distinción nos permite clasificar las unidades sintácticas en variables e invariables. Son variables los artículos, adjetivos, pronombres, sustantivos y verbos. En cambio, son invariables las preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios. Hemos llegado al final de este vídeo. En el próximo vamos a desarrollar el tema del género del sustantivo. Estimado estudiante, para profundizar en estos aspectos de la gramática, puedes consultar estas referencias bibliográficas. Aquí tienes algunas de ellas. Nueva gramática de la lengua española, gramática didáctica del español y gramática española de la Real Academia. De Leonardo Gómez Torrego, de Juan Alsina French y José Manuel Blecua. Y en casa puedes contestar estas 3 preguntas y nosotros haremos la corrección en el próximo vídeo o en la plataforma pedagógica. Dice la primera pregunta: ¿qué lugar ocupan la fonética y la fonología en la gramática? Segunda pregunta: ¿cómo se denomina la unidad de análisis fonológico? Tercera pregunta: ¿son la semántica y la pragmática partes de la gramática en su sentido amplio? Gracias por la atención prestada.